Aviso importante: Mexican Trader es un canal de uso informativo con el fin de estudiar el movimiento del mercado de divisas. Todo el material utilizado es con fines didácticos. En ningún momento se obliga ni se induce a ninguna persona a comprar o vender algún activo. Se recomienda usar una cuenta demo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal Mexican Trader. Esta ocasión les traigo una operativa, la operativa del 18 de junio del 2021. Una operativa que veníamos siguiendo inclusive de hace unos días. Aquí vemos la proyección que teníamos nosotros, la entrada. Pusimos un stop loss de 25 pips y un take profit de 125 pips. Muchas ocasiones como traders, cuando uno va iniciando en el trading, tenemos un error. Resulta que hacemos nuestro análisis técnico, definimos la entrada, definimos un stop loss y un take profit, pero muchas ocasiones vemos que el precio se devuelve en nuestra contra y recorremos el stop loss. Eso no es nada bueno, porque así le des más margen al stop loss de pasar de 25 a 50 pips, sea tarde o temprano va a ir por ti y vas a perder más de lo que habías pensado. Esta es la gráfica de 15 minutos. Aquí vemos cómo el precio se estaba moviendo. Decidimos entrar aquí, ¿verdad? Porque se nos parecía un buen punto de entrada. Hicimos nuestra proyección del precio en el que se situaba en ese instante. 125 pips de take profit fue lo que le dimos. Cabe mencionar de que fue una operativa de varios días. Empezamos el día 18. Se atravesó el fin de semana. Siguió lunes, siguió martes, miércoles. Y el jueves decidimos cancelar la operación. Esta es la gráfica de una hora. En esta gráfica vemos el punto de entrada. Después de ahí solo había que esperar, ¿verdad? A ver para qué lado corría el precio. Mas sin embargo me resulta interesante, a pesar de que no fue salimos positivos, pero no llegamos a los 125 pips que esperábamos, o que esperaba yo más bien. Me pareció interesante subir este video para que tengas en mente que cuando seleccionas un punto de entrada, cuando ya hiciste tu análisis técnico, párate ahí, no muevas tu stop loss. El precio va a respetar, ya sea ese soporte o esa resistencia, lo va a respetar. Obviamente tienes que haber hecho un análisis técnico basado. Si te basas en indicadores, en tus indicadores. En lo personal, yo no uso indicadores, uso más que nada herramientas, que es muy diferente. Yo le llamo diferente porque, bueno, aquí en mi pantalla yo tengo un reloj, no es un indicador más que de tiempo, ¿verdad? Pero en sí no me sirve más que para determinar cuánto le falta a la vela para acabar. Mira, esta es otra gráfica de otro día. El precio subió. De ahí esperaba yo, de ese punto en el que se encuentra, esperaba yo que subiera al take profit.
que llegar hasta allá. Aquí solamente extendí lo que es el recuadro, ¿verdad? Para remarcar el área. Porque una vez que ya sea que vaya en contra tuyo, que vaya en favor tuyo, no sabes ni para dónde ganó si no pones unos recuadros. Por eso yo lo defino con unos recuadros, porque una vez cancelada la operación, ya sea por take profit o por stop loss, se borran las líneas punteadas donde es la entrada, la línea de stop loss, y se quita también la línea de take profit. Y así con estos recuadros me doy cuenta si el precio se devolvió en mi contra o fue hacia arriba, como yo esperaba, o dependiendo hacia abajo. Si tú haces trading a corto plazo, si eres scalper, tal vez te gusta la técnica de scalper. Lo que importa, mira, aquí yo tenía basado según que iba para arriba, iba a rebotar, iba a seguir hacia arriba. Ese era lo que yo tenía en mente, ¿verdad? Más sin embargo, pues no fue así, lo vamos a ver ahorita en unos momentos. Si tú eres scalper y no te gusta el swing trading, que viene siendo trading a largo plazo, te vas a dar cuenta, aquí tenemos la otra gráfica, mira, de una vez que ya había subido el precio. Todavía ahí había hecho mi análisis y dije, no, sí va para arriba. Porque me basaba en la resistencia, en el soporte anterior. Dije, sí va para arriba, voy a esperar. Estuve esperando todavía un tiempo prudente. Mucha gente que hace trading a corto plazo, pues para él esta operativa le resulta cansada, no sé, estresante, porque hay que esperar solamente que se mueva el precio. Muchas ocasiones se mueve el precio en nuestra contra. Y cuando se mueve en nuestra contra, lo que solemos hacer es mover el stop loss, y pues realmente eso no es conveniente. Tarde que temprano vas a vaciar tu cuenta. Aquí solo había que esperar. Estuvimos esperando 1, 2, 3 días, 4 días, y el precio no se movía. Tengo que decir que esperaba 125 pips. No fue así. Más sin embargo, pues salimos positivos, ¿verdad? Aún así. Pero lo que te vuelvo a decir, lo que recalco, o lo que quiero darte a entender, es de que si tú hiciste bien tu análisis técnico, el precio puede venir nuevamente a tocar tu stop loss, y aún así se sigue devolviendo hacia arriba. Hay muchos traders novatos, pues que entran en un punto donde o ya está demasiado sobrecomprado, sobrevendido, y resulta que el precio siempre, mira, aquí llegó, resulta que siempre el precio llega y se devuelve en contra de ellos, ¿verdad? De estas personas. Aquí volvió a llegar el precio, otra vez tocó nuestra línea de compra. Ya teníamos definido que era un buen soporte, y solo había que esperar a que se levantara más el precio. Muchas veces nos gana, no sé, digo yo, la avaricia, no sé,
resulta que la operación, ¿verdad? Simplemente porque ves que vas favorable y dices tú es mejor ahorita y la cierras en 3-4 horas. Aquí tuvimos una oportunidad de cerrarla, no fue así. Decidí esperar. Pues tendría que el precio moverse hacia un lado. Ya había rebotado una vez, 2 veces, 3, 4 veces. Y solo había que esperar. Cuando hagas trading, pues lo aconsejable es no mover el stop loss. Si pusiste 25 pips de stop loss, respeta esos 25 pips. No muevas, si el precio va en tu contra, no lo sigas moviendo. Hay gente o he sabido de gente que conozco que lo mueve hasta 3, 4 veces y pierden muchísimo. Mira, aquí está una nueva imagen de otro día. En esta volvió, si ponemos atención, volvió a bajar el precio, ¿verdad? Inclusive fue unos que serían unos 10, 15 pips hacia abajo en nuestra contra y decidimos mantener la operación aún. No cerrar, la verdad. Estuvimos esperando. Dijimos tiene que moverse el precio hacia algún lado. Y pues la esperanza que tiene uno es que se mueva a nuestro favor, como todo trader. Varios días, como te comento, hay gente que es trader o que se inicia en el trading, pero que no puede esperar mucho tiempo porque le gana la ansiedad, le gana, no sé, yo le digo ansiedad más que avaricia, ¿verdad? Que va positivo y vamos a cerrarlo. Mira, aquí ya había despegado el precio. Despegó el precio de donde estábamos, negativos, y se perfilaba a ir hacia arriba, más sin embargo ya estaba el precio tomando forma de retroceso. Digo tomando forma porque yo me baso en la acción del precio y no en indicadores, como te había dicho en un principio. Mis respetos a la gente que hace trading basado en indicadores. Hay mucha gente que se admira, que es digna de admirarse porque hacen trading basados en indicadores que uno los usa una, otra y otra vez y no le encuentras la lógica. Hay gente que sabe hacer trading. Hay otra gente que, bueno, yo me baso más que nada en la acción del precio. Una vez que me baso en el precio, en cómo se va desenvolviendo, decido entrar o no entrar o esperar, porque muchas veces es paciencia de lo que carecemos. Mucha gente hubiera cerrado ya la operación. Yo decidí esperar. Te digo, me hubiera gustado haber alcanzado los 125 pips. Yo la cerré en este punto. Ya no le quise continuar, ¿verdad? No sé si en futuros días el precio siempre sí se decline a irse hacia donde yo tenía mi proyección, no lo sé, el tiempo lo dirá. Más sin embargo, lo que quería recalcar era que cuando tienes en tu mente, ¿verdad?, donde entrar, el precio ahí va a estar y no va a entrar más que a darte un susto solamente e irse, ¿verdad?, al lado contrario. En esta ocasión yo decidí cerrar la operación. ¿Por qué? Porque ya me estaba dando indicaciones, no porque me ganara la ansiedad, simplemente ya me estaba dando indicaciones de que el precio podría regresarse. Y pues ahí ya sería cuestión más que nada del análisis en el que estaba llevando, ¿verdad? En el análisis el cual hago yo.
para mí el precio ya se estaba queriendo retornar, devolver, y decidí cerrar la operación. Esperé cuatro días. 4 días, fueron viernes más fin de semana. Ponle, esos no los cuento, está cerrado el mercado. Fue lunes, martes, miércoles, hasta que decidí cerrarla el día jueves. Este es el punto donde fue cerrada la operación. Así que te digo, una vez que tengas una idea, deja que el precio se mueva. Si tú sabes que va o que estás seguro, puede venir el precio 1, 2 veces, 3 veces, y no ir por tu stop loss, sino al contrario, salir positivo. Esta operación la quise grabar y la quise subir en video para que si tú te estás iniciando en el trading, haz bien tu análisis, de preferencia en cuenta demo, porque si no eres bueno en cuenta demo, no lo vas a hacer en cuenta real. Eso te lo garantizo y te lo doy por escrito. Échale muchas ganas, y que ganes muchos pips. Hasta la próxima.